Eh, a ver, Ramoncito, no sé si puedes guiarnos en oración para empezar, por favor, la clase. 17:15. Ah, no, pero está con micrófono apagado. Ah, no, ahí está. No, ya, ahora sí. Listo. Oramos. Soberano Dios, gracias te damos, Padre. Gracias te damos, Dios, por la vida, la salud, este día maravilloso que hemos tenido, porque tú siempre has estado presente en una mesa con alimento, en soluciones a problemas que hemos tenido, levantarnos de enfermedades también, Dios, porque tú eres un doctor por excelencia, y también, Señor, el que provee para el bien de todos y para nuestros proyectos y planes, Señor. El hecho de estar aquí, querer aprender de tu palabra, también es un plan que tenemos, llegó Señor, porque queremos estar siempre a tu lado, obedeciendo tus palabras, tus mandamientos y el hecho de obedecer implica tenemos que instruirnos, educarnos y aprender de ella cada vez más. Y gracias porque podemos reunirnos para aprender cada vez y estar fortalecidos en tu palabra, Dios. Te pido por los hermanos que se están añadiendo a esta forma de enseñanza, Dios, en este aparato, Dios. Y también, Padre, para los que no puedan, Dios, darle el tiempo y los videos que ya están puestos, Señor, para que puedan ellos en cualquier momento actualizarse, Señor, y poder estar al día también con la enseñanza, con el plan que hay en la iglesia, en la congregación de Salamanca, de poder alimentarnos espiritualmente. Gracias te amo, Dios. Y permite que lo que aprendamos también sea divulgado, Señor, en nuestro hogar y en nuestro entorno, Padre. Con el único propósito que tenemos, al cual tú lo has venido, de salvar, Dios, rescatar lo perdido y llegar a salvación y vida eterna. Gracias te amo, Padre, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Hermanos, a ver, el propósito de hoy es terminar el capítulo 7. Ese es hoy día tenemos que proponernos eso, ¿sí? Si mal no recuerdo, nos hemos quedado en el versículo 35, lo que estuvieron el miércoles pasado, y vamos a ver en dos bloques lo que falta. Vamos a ver el primer bloque, que es del versículo 36 al 38, y el segundo bloque, que es los dos últimos versículos 39 y 40, ¿sí? De ahí trataremos de ver alguna otra pregunta que sea global de lo que es el capítulo 7. El capítulo 7 en general habla de el matrimonio, o mejor dicho, del estado civil, ¿no? O sea, si queremos ponerlo, porque no solamente habla de matrimonio, habla de los solteros, de los viudos, viudas, eh, y Pablo da recomendaciones y mandatos dentro de este capítulo. Entonces, lo que vamos a leer ahora, versículos 36 al 38, vamos a llamarlo así, con este título, ¿no? En este asunto, hagan lo que desean, ¿no? Vamos a analizar por qué estoy diciendo lo que, vamos a resumir esa es la idea principal de estos tres versículos, ¿sí? Entonces, vamos a compartir pantalla. Entonces, la idea principal, como les decía, de estos tres versículos es que hagan, ¿no? En este asunto, hagan lo que ustedes desean, ¿no? Entonces, vamos a leer primero, vamos todos a nuestras Biblias y leamos. 1 Corintios capítulo 7, versículos 36 al 38. Pero si alguno piensa que es impropio que su hija continúe siendo soltera después de cierta edad, que haga lo que quiera. Con eso no pecan, que se case. El que está plenamente convencido y no se siente obligado y es dueño de su propia voluntad y decide que su hija no se case, hace bien. De manera que en quien permita que su hija se case, hace bien, y quien prefiere que no se case, hace mejor. ¿Sí? Y les recuerdo que yo estoy leyendo la versión de la Reina Valera contemporánea, ¿sí? Ahora, hay matices entre la NBI y la Reina Valera del 60, ¿sí? Y vamos a hablar de eso justamente, ¿sí? En el versículo 36
El significado del versículo depende de la identidad del hombre que podría estar comportándose incorrectamente para con la mujer, ¿no? O el padre o el prometido, ¿no? El que le va a dar el matrimonio a la persona que no se va a casar. Entonces ahí hay una labor en identificar quién es el hombre que da o el hombre que va a casarse, ¿no? En la nueva versión internacional que solíamos usar nosotros, bueno, y que usamos hasta el día de hoy en la congregación, aclara el pasaje con con la frase la Virgen con la que está comprometido, ¿no? La acusación de Pablo, cuando se entiende así, era de un hombre y una mujer que compartían una atracción sexual que era difícil de controlar, debían casarse, ¿sí? En la Reina Valera se comprende el versículo de manera diferente. Tradujeron, ¿no? Y yo, como lo he leído yo, ustedes de repente de 60 tienen algo muy parecido. Pero si alguno piensa que es impropio que su hija continúe siendo soltera después de cierta edad, ¿no? Este fraseo supone que la cultura patriarcal en Corinto requería que el padre de una joven soltera diera su permiso antes de que su hija pudiera casarse, ¿no? Siendo este el caso, Pablo podría haber estado diciendo que los padres deberían considerar si estaban o no comportándose incorrectamente al prohibirles casarse a sus hijas. La paz dentro de la familia y la consideración de los deseos de la Virgen eran más importantes que una prohibición inflexible, independientemente de cuál podría haber sido la situación apremiante. Igual otra vez vemos, nunca olvidemos esto, ¿no? De que Corinto está pasando por una situación particular, una situación apremiante, ¿no? Las decisiones tomadas por los padres individuales habrían de respetarse, ¿no? Las diferencias en los resultados habían de tolerarse. O sea, si el padre, al fin y al cabo, decide no dar en matrimonio a su hija, estas decisiones deberían de aceptarse, ¿no? Porque no estamos hablando, ojo, de estos tiempos, estamos hablando del siglo primero, ¿no? En el cual sí el padre podía dar o no o podía no dar en la mano de su hija en matrimonio, ¿no? Entonces, ¿cuál es el significado de es impropio, ¿no? Que la palabra en griego es akemonien, ¿no? Depende de si el hombre en cuestión estaba considerando casarse con la Virgen o darle en matrimonio. Eso es lo que les decía al principio, ¿no? Identifiquemos de quién está hablando en este pasaje. Aquellos que argumentaron que Pablo quiso decir que el padre que estaba decidiendo si dar o no a su hija en casamiento apunta al versículo 38. El mismo hombre parece haber estado bajo consideración. Sin embargo, en este versículo 36, Pablo usó una forma de verbo, gameo, ¿no? Casarse, ¿no? En el versículo 38 usó el verbo gamizo, que normalmente quiere decir dar en matrimonio. Entonces, puesto que un padre, no un prometido, da a su hija en matrimonio, el razonamiento es que el padre tiene que ser el sujeto en ambos versículos. Entendiendo de esta manera, era impropio que el hombre prohibiera que una hija se casara cuando ella pasara de cierta edad, ¿no? ¿No? En lo que se usa la palabra en griego superagnos, y deseaba comenzar una familia, ¿no? Entonces, lo que Pablo está diciendo, que si la mujer en cuestión, la virgen en cuestión, desea casarse, ya ha pasado cierto tiempo, cierta edad, ¿no? Entonces el padre haría mal en prohibirle o en, ¿no? Pues, que se casara, ¿no? Eso es lo que está diciendo esto, entendemos lo que dice este texto, ¿sí? Si bien los matices de la interpretación son diferentes y por lo tanto valen la pena considerar, el resultado práctico para su aplicación por la iglesia de hoy no es grande, ¿sí? En sí, este versículo no es de gran, o por decir, no tiene mucha aplicación al día de hoy, ¿sí? En cualquier caso, Pablo estaba aconsejándole a las partes interesadas que el matrimonio es aceptable. La mejor interpretación es que la exhortación de Pablo iba dirigida al hombre que estaba contemplando el matrimonio, no al hombre que estaba pensando en dar a su hija en matrimonio. ¿Sí? Los versículos 37 y 38 van a reforzar esta conclusión.
El versículo 37, los creyentes a menudo se enfrentan a decisiones con implicaciones morales a las que el mejor curso de acción no puede resolverse con un simple haz esto o no haz esto. Tal fue el caso de aquellos que consideraban el matrimonio y las iglesias de Corinto. Dependiendo de las personas involucradas, las pasiones en cuestión y las tradiciones observadas, la mejor decisión para algunos podría no ser la mejor para otros. Independientemente de cómo resolvamos los asuntos de interpretación, en 7:36, ¿no? El versículo anterior, el apóstol permitió la posibilidad de que el matrimonio podría ser la mejor manera de proceder. Habiendo aceptado esta eventualidad, el apóstol volvió a sus consejos anteriores, sin embargo, con reservas. La pauta dada por Pablo era que sería mejor para un hombre que estaba considerando casarse permanecer soltero. De nuevo, ante la situación apremiante, ¿no? Aunque los cristianos corintios podían ver el fin de los tiempos como una certeza, el celibato era la mejor opción para quien está plenamente convencido. Dicho de otra forma, de otra manera, renunciar al matrimonio era sabio para quien tenía un fuerte dominio de sí mismo, ¿no? En el texto del versículo 37 dice el dueño de su propia voluntad. De manera patriarcal, acuérdense que la sociedad en el tiempo en el que se está escribiendo esta carta es una sociedad patriarcal. Pablo le dio poca atención a la mujer. La decisión era del hombre, ¿no? Del matrimonio. Tanto del querer casarse como el del que tiene una hija del darle el matrimonio, ¿no? Este tenía que considerar el matrimonio cuidadosamente, tener en cuenta sus deseos, reconciliar el deseo con el autocontrol, considerar adecuadamente a su virgen, sopesar el asunto en vista del pasar del mundo y entonces decidir si es mejor casarse o no casarse. Pablo dijo que hace bien, ¿no? Ninguna presión social sin tener necesidad ¿no? Y el texto dice no se siente obligado, había de determinar la firmeza de su postura. Solo él podía tomar la decisión que era mejor para él y su prometida. Si la interpretación es correcta, la adición de hija por los traductores de la Reina Valera es poco aconsejable entonces. El hombre en cuestión era el que estaba considerando una esposa, no el padre que podría dar a su hija en matrimonio. ¿Qué quiero decir con esto hasta este momento? Que según el texto griego y la traducción de la Reina Valera, ¿no? Hay un ligero error de interpretación. Por no decir error, vamos a decir a ver, ¿cómo decirlo? El traductor no supo enfocar bien de qué persona estaba hablando, ¿sí? Porque a veces hay que no solamente traducir literalmente el texto, sino que también hay que ver el entorno cultural, ¿no? ¿Sí? En el que estaba, sí, como les decía, o sea, la opinión de la mujer, en este caso, si fuera así eso de la hija, Pablo no iba a centrarse en la opinión de la hija, ¿no? Él siempre ¿por qué? Porque es una sociedad patriarcal, no tiene sentido que se centre en la opinión, ¿no? Sino acá está enfocándose en la persona, en el hombre que va a casarse. Bueno, para terminar esto y después comentamos un poco. Eh, En el versículo 38, con una declaración resumida, Pablo concluyó el análisis que había introducido ya atrás en el versículo 25 de este mismo capítulo, el versículo 7:25, ¿no? Al mismo tiempo estaba resumiendo su caso de que era mejor para un nuevo creyente permanecer en su estado matrimonial presente, ¿no? Si estaba casado, quédate casado. Si estás soltero, quédate soltero. No hay que pasar por alto el hecho de que Pablo estaba ofreciendo consejos para ayudarles a los cristianos con preguntas, ¿no? Pero que no tenían una respuesta correcta de universal. Acordémonos de eso cuando terminemos
para poder discutirlo, ¿sí? Muchas opciones morales tenían alternativas claras y correctas e incorrectas, ¿no? Sin embargo, en el caso de elegir casarse y presumiblemente en otros asuntos, las circunstancias y las elecciones personales pueden influir en decisiones piadosas. Además, la rectitud de una elección podría estar en el espíritu del creyente mientras sopesa una decisión y no en lo que al final decida hacer. Aunque el verbo que se traduce como dar en casamiento, les decía gamizo en griego, aparece solo aquí en los escritos de Pablo, fue utilizado 6 veces por Jesús. En sus declaraciones de Jesús, la palabra tiene consistentemente el significado de dar, dando en casamiento, ¿no? O en el pasivo se darán en casamiento. Los ejemplos están en el texto que les voy a pasar y ya les pasé, por cierto, en Word, ¿no? Pero yo los voy a pasar de manera física el día domingo, Dios mediante. El término no aparece en ninguna literatura griega anterior en el Antiguo Testamento. Su uso aquí es el argumento más fuerte a favor de la traducción de la Reina Valera, hija virgen, en 736 y 38. Sin embargo, la escasez de este verbo en el Nuevo Testamento y en otros lugares junto al contexto sugiere que Pablo está simplemente expresando en una manera narrativa lo que ya había dicho en el versículo 26, o sea, siempre hablando del capítulo 7. Es decir, estaba repitiendo que la necesidad que apremia, ¿no? La situación apremiante volvía desaconsejando el matrimonio. Sin embargo, lo que de todos modos se casaban no estaban pecando. Dejamos de compartir pantalla y conversamos un poquito, ¿sí? Eh, en líneas generales, como ya les he mencionado, este este pasaje no es de gran aplicación al día de hoy. Es un pasaje que es muy particular, muy de la iglesia de Corinto del siglo I. No podríamos, yo no podría usar esto para ni predicar, porque no me ayuda a edificar en nada, eh, porque la situación actual no, no funciona así, no funciona así. Pero sí podemos rescatar en el sentido algo que sí es cierto aquí, que cada situación, ¿no? Es particular. No podemos decidir, ¿no? En este caso Pablo dice, no podemos decidir o no pueden decidir un matrimonio simplemente con como que no robes, no peques, no honra a Dios, no. Acá hay muchos factores en el cual determinan el matrimonio, ¿no? Y siempre va a ser eh, el mandato va a ser casarse, o sea, el mandato de Dios es que Dios aprueba el matrimonio y no debe pasar de esto de una recomendación, ¿no? ¿Sí? Siempre hay que analizar todos los factores que envuelven un matrimonio, ¿no? Refiriéndose a la pareja, obviamente, ¿no? No, acá no entra, ya no entra el padre, por decirlo así, ¿no? Ni los padres, ¿no? De la novia que dan matrimonio, ¿no? Anulan el matrimonio, ¿no? ¿Algunas ideas, alguna conclusión, alguna cosa que quieran comentar? Bueno, ay, voy a hablar. Dime, Sonia. Estoy con el micro abierto. Sí, estaba con Sí, el sí, micro te escucho, abierto. te escucho, te escucho. Mira, la realidad, estamos hablando de una sociedad bastante, era una sociedad, Corintios era una sociedad bastante rara, porque yo he leído, he investigado, por ejemplo, habían las prostitutas de dinero, las medianas, las que eran más o menos clase media, las prostitutas pobres, y habían las, ¿cómo se llaman? Las prostitutas de esclavos. O sea, es una sociedad bien, para la época, de esa época era bastante corrupta, pienso, pero bueno, era su mentalidad. Y las que tenía, hay muchas que se convirtieron a la iglesia de Corintios. Entonces yo me imagino que todas esas ideas y todas esas cosas, pero en la realidad
no sé si Corintios es parte de Israel. No, No. no es pues, no. Mm. No es porque los judíos, y yo he leído sobre los judíos, es diferente. Pero sí había judíos, ¿ah? Sí había judíos porque Acuérdate que viajan, por la diáspora había judíos por todos lados. claro, porque son negociantes, iban y Mm. hacer negocio por acá, por allá, y me debes un solcito, me debes 10 centavitos. Me debes, ¿no? El día Este es favorito de los oro y judíos, ¿no? El muerden primero el oro para ver dinero. si es oro. Bueno, pero la judía, yo he estudiado, he estado investigando la vez pasada cómo eran las judías, por ejemplo, ellas escogían, a pesar que había el patriarcado que había, ellas escogían no es como que digamos no escogían, ellas escogían, porque normalmente eran mujeres que aprendían de las hierbas, aprendían de cosas de casa, aprendían cómo vivir, cómo dar de comer, pero muy, muy diferente a la sociedad de Corintios. Entonces, ahora si lo comparamos con esta época, hoy en día he visto los matrimonios que se están dando, por Ujú, decirte. ujú, Deciden casarse y le dicen a la mamá, ¿sabes qué? No sé, se piden entre ellos la mano, o sea, ya no hay el compromiso antiguo que venía, te pedían la mano de la hija, bueno, al menos en el Perú era así hace años, entonces ya no, se piden entre ellos en la playa, qué sé yo, se toman una foto con su sortija o con su trago, qué sé yo, ujú. no sé. Y simplemente avisan, ah, nos casamos, nos vamos, pero solamente los invitados, no hay que quieran que vayan los tíos, los parientes, no. Quieren solamente sus amigos de su grupo íntimo o mamá, papá y hermanos los más cercanos, pero ya no las tías, la demás parentela, ¿no? Entonces es lo que yo he estado observando en las amigas de Karina, por decirte. Como dice, sí, se casan así, yo soy testigo y solamente a la cena vamos los amigos y los papás, mamá de cada lado y ahí se acaba la historia. Y si tiene hermanos, hermanos y ahí se acaba todo. Entonces, organizan su fiesta y ya no les interesa la opinión de los papás, no les interesa. Y si el papá quiere llevar y son chicas de clase media más o menos que trabajan. Entonces, si quieren llevar invitados, el papá tiene que pagar la comida o el menú, que es, bueno, lo que se reparte el buffet correspondiente a sus invitados del papá, que le permiten, por si acaso, unos cuantitos, no tampoco. Y entonces tú ves que ahora son absolutos, o sea, totalmente diferentes. Ya no hay ese respeto que, por ejemplo, que había antiguamente, que te iban, presentabas al no, al enamorado primero, luego ya se comprometían, presentaban a los papás, ahora no, nadie te presenta. Por ejemplo, la hija de mi amiga que te conté hace poco que no quería que se case, Ujú. ella ha conocido a los papás el día de la boda. ¿Puedes creer? Y ella me decía, yo no, me le decía, uno se casa, aunque digas que no, le decía yo a mi amiga, bueno, son mis ideas, le digo, cada uno con sus ideas, te comprendo lo que estás pasando, porque ella es como yo, ¿no? Entonces, me decía, yo le digo, uno se casa con la familia, uno se casa con la familia, mentiras que no se casa con la familia. Siempre uno se casa con la familia, no hay que yo me caso contigo y no tengo que ver nada con tu familia ni con es falso. Uno también tiene que casarse con la familia porque ella sale de una familia, de una formación, el hombre sale de otra familia, de una formación, y los dos van a formar un hogar, sí, pero viene cada uno con su carga cultural, ¿no? Cada Ujú. uno viene con su carga cultural. Entonces, por lo tanto, entonces sí uno tiene que conocer quién va a ser el futuro suegro, quién es va a ser la futura suegra, sí tienen que conocer, es antes de la boda, pero no, mi amiga conoció el día de la boda. Entonces, ahora yo digo, son tan, ¿cómo se dice? No hay eso de que el respeto a los papás, no hay el respeto de presentar al no, no hay nada de eso, son autónomos, ¿cómo se dice? Individualistas, Ujú. ¿no? Individualistas, piensan solo en ellos. Entonces, bueno, a mí no me parece, pero yo soy a la antigua, pero bueno, así está hecho eso ahora y así como también deciden casarse, un día también deciden, pero son del mundo, porque no son de cristianos, pues. Porque los cristianos no actúan así, es diferente. Normalmente se casan con el mismo yugo o se convierten al yugo, no se convierten a cristianos, pero es diferente. Entonces, lamentablemente estamos viendo una época así, pues, ¿no? Que no importa más lo personal que la familia.
Ahora yo sí estoy de acuerdo con eso que dice que si es, por ejemplo, antiguamente te pasabas la edad, en mi caso fue así, que mis hermanos me empezaron a fastidiar. Oye, solterona, porque dicen que yo fastidiaba. Entonces, solterona, ¿por qué, qué no te casas y dejas de fastidiarnos, no? Oscar y Samuel me decían eso. Ya, entonces, porque yo, por ejemplo, yo veía que mi mamá, bueno, y eso que ellos no venían más de la 1:30, 2, ¿ah? Y cuando había un matrimonio, una fiesta, y no era como ahora que empieza la fiesta a la 1 y termina a 5 o 6 de la mañana, no, en esos años todavía ellos regresaban a la 1:30, 2 de la mañana a la casa, siendo hombres. Entonces yo una vez veía que mi mamá no dormía a esperarlos y yo les decía, oye, desconsiderados, ¿por qué vienen a esta hora? Mi pobre madre no duerme, que no sé qué. Ahí fue que me dijeron solterona, que no sé qué. Entonces me fui a llorar a la iglesia porque me maltrataron mal. Y le dije, pues, a Diosito ahí, en la iglesia católica, le dije, el primero que se me presente me caso para que eso no me traten de solterona. Ciego, cojo, mudo, lo que sea, pero me caso para que no me fastidie. Claro, y una inmadura yo también, obviamente, ¿no? Pero a lo que yo me refiero es, ¿cómo era, no? Ya te tachaban de, ¿y cuántos años tenía yo? A lo más 25. Y ya me tachaban, Eso es lo que te iba a preguntar, ¿no? a lo más ya me tachaban de solterona. Sí, yo con Sí, o Samuel me llevo sea, 6 años. yo me casé con, a ver, 2013, con 34 años me casé yo. Y yo le llevo un año a mi esposa, imagínate. Pero es una edad muy buena para casarse, pienso. Es una edad muy buena para casarse, porque ya en la realidad, yo por mí me doy cuenta, yo recién, ¿sabes dónde he madurado yo ya así, a los 28 años, así, 29. Ya era como ya que verdaderamente estaba bien centrada, digamos, ¿no? Pero antes, era como una niña, pues, no te digo que me iba a llorar como una tonta, y esas cosas, porque me afectaba que me digan eso. Y eso es que antiguamente pensaban así, que si no te casabas de 18 20 años, ya eras solterona. Entonces no era así, pues. Entonces eso, por eso digo, ahora en día no es así. Entonces ahora cuando la gente se casa más tarde o no les interesa casarse, muchos conviven. Entonces es otra cosa que está así. Pero yo pienso que si por algo si te quedas soltera, es buena hora. Oye, te evitas problemas con la realidad. No tienes hijos, no tienes que estar estresada por los hijos. Es decir, yo por eso Pablo decía que mejor, si te quedas soltero es mejor, dedicas tu vida a Dios, a otra cosa. Bueno, eso es lo que Pablo dice, ¿no? Mm, Quiero dar la idea porque se menciona el tema de la edad en este versículo, sí, en este sí, pasaje, sí. ¿no? Se menciona el tema de la edad, ¿no? Entonces, como les decía, la Reina Valera tiene un sesgo, una interpretación, digámosle, equivocada, de que como que el padre es el que da a matrimonio a su hija, y no, o sea, entendamos que esto es más como la NBI, ¿no? La NBI se dice la virgen con la que se está comprometido. Ese es el enfoque que realmente tiene este texto, ¿no? Ahora, ¿por qué no se cambió en la Reina Valera contemporánea, que es la que leo yo, ¿no? Entonces, sigue con ese contexto, porque mi punto de vista es que a veces se les tiene demasiado respeto a ciertas versiones y no quieren cambiar el sentido original, o sea, cambiar por el sentido original del texto griego, ¿sí? Ahora, regresando, eh, sí puede haber el caso de que un hombre esté comprometido con una mujer, ¿no? En ese tiempo estamos hablando, ¿no? Y que el matrimonio se le hagan larga, ¿no? Si fuese ese el caso, deberían ya casarse, ¿no? Ya pasa, están cocinando demasiado ese matrimonio, ¿no? ¿Se van a casar o se van a casar, ¿no? Entonces, ya pasando mucho tiempo, mejor cásense ya. Eso es como debemos entender esto, ¿no? Ajá, no, Ajá, no por la edad, sino como que, porque, sí, por ejemplo, ya, ya, hay ya. unos que son los eternos enamorados, ¿no? Sí, hasta ¿Cómo te digo? actualmente ¿No? conozco novios de 10 años de novios. 10 años, o sea, ojo, yo te lo digo sin el afán de juzgar a nadie, ¿no?
Como que No, no, como sí, cada, sí, cada pareja es una realidad distinta. Por eso que también Pablo dice hay que analizar, analiza bien lo que estás haciendo, ¿no? El contexto, como tú dices, la familia, la sociedad, ¿no? La política, la economía, todo tienes que analizarlo, sí, pues, ¿verdad? Y en el caso de Corinto en específico había una situación, como les decía, como les vengo diciendo ya las últimas semanas, ¿no? Hay una situación apremiante de la cual no se sabe, ¿no? Pablo no dice cuál es esa situación, pero hay una situación que hace difícil la vida matrimonial. Entonces, Pablo insiste a lo largo de este capítulo en que no se casen, pero como consejo, no como mandamiento, ¿no? Pero si se van a estar quemando, ¿no? ¿No? Y si, claro. no, cásense. Si va, acá de nuevo, si va a pasar el tiempo, ya tienen cierto tiempo y cierta edad, ¿no? Cásense, ¿no? Entonces, pero igual, o sea, al final Pablo decía, bueno, hagan lo que quieran. O sea, por eso que le decía, acuérdense del título que le he puesto yo a este pasaje, hagan lo que quieran, hagan lo que desean, ¿no? Siempre y cuando honren a Dios, ¿no? Una relación de 10 años sin casarse fracasa normalmente. Porque ya lo he visto yo en una profesora mía, tuvo un novio como 10 12 años, se casó y el matrimonio duró 2 años, creo. Ahora, mira, voy a sonar un poco crudo lo que voy a decir, ¿ya? Una relación de 10 años, y yo también conozco gente que ha estado de enamorado de estos 10 años, ¿ah? Y siguen todavía enamorados. ¿Tú crees que ya no pasó de todo ahí? O Yo sea, también pienso. ya pues, ¿no? O sea, Por eso es que cuando se eh, casan ya todo se enfría, ya no hay bueno, nada que celebrar. yo no sé, de repente peco de mal pensado, pero no sé. Yo pienso, ¿no? Eh, no somos de piedra, ¿no? 10 años de enamorado, ya pues, ¿no? Por eso es que sí, sí, creo que tú estabas presente en esa clase, ¿no? De que los jóvenes en Estados Unidos, los cristianos Sí, estamos hablando, se casan rápido, sí, pero para justamente no pecar. para no pecar, ¿no? Ujú. Y es normal, o sea, eso es obviamente como peruanos no lo entendemos y no, obviamente nunca recomendaríamos a nuestros hijos que se casen tan pronto, ¿no? Como peruanos, ¿no? Porque la sociedad peruana es diferente, porque la idiosincrasia del peruano es diferente, porque el latino es diferente, ¿no? Nosotros somos más, apapachadores, más, somos más celosos como sociedad, ¿no? Como latinos de nuestros hijos, ¿no? Somos más celosos, ¿no? Pues el gringo, bueno, pues, ¿no? A los 18 años él le está diciendo ya, ya cuando te vas. A nosotros, ¿no? No tanto así, ¿no? Eh, Juli, sí, Juanito, dime. hay parejas, yo te hablo del caso de mi hijo, ¿no? Ha convivido 17 años con su esposa y recién se han casado. Claro, Y son más fortalecidos porque ya se entienden de mil maneras, ya sus hijas ya casi señoritas porque tienen 2 hijos. Y pronto se van a casar todavía religiosos. Porque ya ellos lo decidieron así porque cuando se conocieron ya eran mayores de edad, ¿no? Como dice allí en la Biblia, ellos deciden, ¿no? No es claro. obligación de los padres que se tienen que casar, ellos tienen que decidir. Es ahora, así es esto, no es como antes, te casas y te casas aunque la mujer no lo quiera al hombre, pero ya le pusieron novio. Antes era así, ¿no? Claro, o no, y bueno, o podía estar de pareja con alguien que sí realmente le agradaba, ¿no? Pero tenía Claro. que tener la aprobación, ¿no? La aprobación hasta el final del padre, ¿no? O sea, el padre, no, no te casas cuando no me cae bien ese joven o ese señor, ¿no? Entonces, te arruinaba la vida, pues, ¿no? O sea, Antes más obligaban a casar al hombre cuando le había pasado algo a la chica. Ya había hecho alguna travesura con la chica, Ah, ya claro, lo obligaban a casarse. Y si la chica era menor de edad, peor, ahí lo obligaban a casarse. Entonces, eso, antes menor de edad era menos de 21. Entonces yo me acuerdo que habían chicas que eran así compañeras mías de colegio y sus papás les han obligado a casarse con el enamorado porque ya habían pasado cosas. Entonces, tampoco es así, porque si
Si no se aman verdaderamente, ¿para qué casarse? Eso va a fracasar. Ahora, estamos hablando, claro, hemos estado hablando de casos En el dentro mundo. del mundo, claro, ¿no? Que encontramos fácilmente en nuestra familia, en nuestras amistades, en nuestro entorno, ¿no? No, sin ir muy lejos, antiguamente, pues, estaba pues eso de casar, como tú mencionas, Sonia, de casarse, se dice coloquialmente, de casarse a pedido de linchada, ¿no? Sí. O de linchada porque ya estaba embarazada la persona y ya se casaban, ¿no? Pero eso Sí, era pues, ¿no? normal, pues, ¿no? Y es normal a veces de nuestro tiempo, pero no, es una realidad de creyentes, de cristianos creyentes, que a eso queremos llegar ahora, ¿no? Eh, Pero hay suegros también que compran el novio para la hija, ¿no? Pero, escucha, van a estar más pisados que... No, lo que yo Pero quiero sí, decir es que, por ejemplo, un cristiano, eh, en los de cristianos, ¿no? un hombre, ¿no? Pongámonos, ¿no? Enfocándonos en este texto en particular, que si bien les decía que mucha aplicación práctica no tiene al día de hoy, pero podemos rescatar lo que ya hemos estado hablando, ¿no? Y otra cosa que podemos rescatar es que hay que analizar tanto el novio como la novia la situación, ¿no? ¿En qué sentido? Eh, Pablo también habla del autocontrol. Entonces, una pareja que se atrae, ¿no? Pablo dice, si te puedes controlar, mejor no te cases, ¿no? Pero si no, cásate. ¿Por qué? Porque No, el tener relaciones sexuales fuera del matrimonio es pecado. Y debemos entenderlo así. O sea, yo sé que hemos estado y tenemos costumbres, ¿no? Del mundo que debemos cambiar, ¿no? Que debemos cambiar nuestra forma de pensar y de ver las cosas. Entonces, lo que consideramos o lo que consideramos correcto o aceptable, eh, ya no es así, porque Dios nos cambia, ¿no? La vida cristiana, el Espíritu del Señor en nosotros nos cambia, ¿no? Nos debe mover sí, a cambiar nuestra forma de ver, para que nuestra forma de ver y sentir y pensar a la larga, ¿no? Eh, en un proceso llamado santificación sea la forma de ver, sentir y pensar de Cristo, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer en adelante, no? Entonces, eso es lo que debemos considerar, ¿no? De repente, de acá a 15, 20 años, no, 20 años, más de repente, eh, sea cual sea la realidad, no sé, Julito se quiera casar, ¿no? Pero analiza bien qué vas a hacer, ¿no? Siempre y cuando ver la situación, esto y sobre todo es agradar a Dios, eso. ¿no? Agradar a Dios. Si bien Juanito me cuenta el caso de su hijo, por ejemplo, ¿no? Eh, no es retroactivo, ¿no? O sea, no es, yo hacía esto, ¿no? Porque si me pongo a decir, yo hacía esto, pues no. Eh, No, y me parece muy bien de que hayan tomado, después de 17 años de convivencia, hayan tomado la decisión de casarse y estén mucho mejor estando casados, ujú, ¿no? Lo cual como- es algo bueno, ¿no? Es algo que Dios bendice, ¿no? Entonces, Eh, En la pero, realidad ya era una unión ya formal porque solo faltaba la legalización, porque ya si tienen 17 años juntos, no están, ya han pasado de todo, ¿no? Porque un matrimonio se pasan etapas claro, difíciles, hijos y todo, y hijos, todo se malos pasa. momentos, buenos momentos y demás Así cosas. es. Y si tienen 17 años juntos, quiere decir que ya, ya necesitaban formalizar, porque basta que tengas 5 años de juntos, ya es como si fuera legalmente tu esposa, ¿no? Ujú. De convivencia de 5 años. como que se han casado, pero no se dice quemando. Claro, a eso voy, ¿no? Entonces, no sé, uno no se casa porque
sino porque Dios nos pide, o sea, Dios nos pide cosas, ¿no? Eh, y uno de esos es casarnos para uno, honrar a Dios y después también Dios nos pide que honremos las leyes de un país, ¿no? Tenemos Así es. estabilidad, o sea, entonces, fuera o no que estemos de acuerdo con las leyes, ¿no? Con las leyes de un país, entonces, hay que respetarlas, ¿no? Entonces, Sí. Aparte que moraleja, está moraleja, defendiendo con eso el matrimonio se defiende la familia. exactamente, ¿no? Así es. Así es. Ese es el enfoque que le podríamos dar a este versículo que, como le decía, no tiene mucha aplicación, mucha enseñanza al día de hoy, porque habla de una realidad totalmente ajena a nosotros hoy, del siglo XXI, pero nos da eh, para pensar en otras cosas, ¿no? ¿No? Pensar de que debemos analizar bien nuestros actos y que no hay una respuesta por ejemplo, en este caso del matrimonio, no hay una respuesta de que sea 2 más 2 sea 4, ¿no? No es una respuesta, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? Oye, es un pecado, ¿no? ¿Qué es pecado y qué no es pecado? Eso sí podemos rápidamente dilucidarlo, pero cuando es matrimonio hay que considerar más cosas, ¿no? Eh, no solamente agradar a Dios, sino protegernos, ver el entorno social, económico y demás cosas, ¿no? Eso es lo que Pablo nos dice, porque aquí en este pasaje hay una situación apremiante, no sabemos cuál, ¿no? Y como decíamos el miércoles pasado, que Miguel comentaba, ¿no? Que en Huancayo tiene una situación particular también con los matrimonios, ¿no? Que las costumbres, las tradiciones de Huancayo a veces hacen que ciertos matrimonios estén tambaleando y demás, ¿no? Que hay una situación particular, ¿no? Entonces, de repente, cada sociedad tiene una situación apremiante, entre comillas, ¿no? Ah, Entonces, hay que ver, hay que ser costumbres, ¿no? costumbres del ¿No? pueblo. No, yo tengo mi fiesta patronal y mi fiesta patronal me pierdo, pues, ¿no? Oye, Así pero es. somos cristianos, pero entonces hay que luchar con esa situación, Y ahí ¿no? sí, pues, Entonces toman, ahí toman una semana. toman de todo menos las consecuencias de sus actos. No tomo precaución. No toma precauciones, ¿no? Tomo precaución. Entonces, hermano, vamos a seguir, vamos a terminar el capítulo 7 y vamos a hablar en global de lo que ustedes bueno, ustedes y yo hemos aprendido de este capítulo 7, ¿sí? Entonces, vamos a titular estos dos versículos que nos quedan como título, no busques volver a casarte, ¿ya? Eso es lo que dice Pablo, que estos dos versículos, ahora vamos a ver por qué lo dice, ¿sí? Vamos a leer versículos 39 y 40, capítulo 7, 1 Corintios, ¿sí? De acuerdo con la ley, dice, la mujer casada está ligada a su esposo mientras éste vive, pero si su esposo muere, queda en libertad de casarse con quien quiera con tal de que sea en el Señor. Pero en mi opinión, ella sería más dichosa si se quedara como está, y creo que yo también tengo el Espíritu de Dios. ¿Sí? Esto nos dice Pablo en estos dos versículos, que parecen cortitos, pero tienen mucho que reflexionar aquí. Vamos a compartir pantalla. Una de las primeras cosas que Pablo había dicho sobre el matrimonio era que el cristiano no debía dejar a su cónyuge, ¿no? Con eso lo hablaba al principio del capítulo 7, versículos 10 y 11, ¿sí? No expresó ninguna reserva al respecto. El que está casado debe mantenerse casado. Al final de su tratamiento del tema del matrimonio, Pablo reiteró lo que había dicho antes. La mujer casada está ligada a su esposo mientras éste vive. Del mismo modo, podríamos presumir que el esposo está ligado mientras su mujer viva, ¿no? O sea, ¿no? El mismo, pero viceversa, ¿no? Pablo estaba regresando a su punto de partida, ¿no?
Tomen atención lo que dice Romanos 7:2, ¿sí? Como les digo, eso está en el papelito de ustedes ya en sus casas lo estudian. Las instrucciones en 7, 25, 32, o sea, capítulo 7, 25, 35, 32, se referían al joven varón que estaba contemplando el matrimonio. Aquí, en estos dos últimos versículos, Pablo volvía su atención a una viuda que podría estar considerando la misma decisión. Recordemos en todo caso que el matrimonio es un compromiso de por vida, sin embargo, en la mayoría de casos, un cónyuge muere antes que el otro. A veces un cónyuge muere a una edad temprana, dejando atrás una viuda o a un viudo joven, ¿no? Por respeto al difunto, impulsado por el amor y la devoción, el cónyuge sobreviviente podría imponerse a sí mismo un compromiso de por vida de no casarse con nadie más. Pablo no tenía objeciones ante tal resolución, sin embargo, dejó claro que la fidelidad del Señor no requeriría tal voto. Cuando un cónyuge moría, el compañero que quedaba vivo estaba libre de casarse con tal de que sea en el Señor. ¿Qué nos quiere decir con esto, Pablo? La palabra que se traduce como muriere, ¿no? De morir, kaimomai, perdón, literalmente quiere decir quedarse dormido. Eso es lo que quiere decir en griego. Eso es lo que significa en griego esta palabra, ¿no? Quedarse dormido. En otros contextos, Pablo usó esta palabra exclusivamente para la muerte de los creyentes. Ajá. Puede que haya asumido aquí que en la mayoría de los casos la viuda cristiana había estado casada con un marido cristiano. A primera vista, la frase en el Señor sugiere que la viuda no había de casarse con nadie más que con un compañero creyente. Sin embargo, algunos han defendido un significado diferente. Tal vez Pablo quería recordarle a la viuda que como creyente ella debía ser guiada por principios cristianos si se casaba nuevamente. Incluso concediendo esa posibilidad, podríamos esperar que una viuda cristiana ordenara sus prioridades para que el matrimonio con un creyente fuera su principal preocupación. Cuando Pablo usó la frase en el Señor, con respecto a la familia de Narciso, ¿no? En Romanos 16:11, claramente quería decir a aquellos en la familia que eran cristianos, no todos en la familia. Entonces, es evidente entonces el uso de esta frase en el Señor en este versículo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que está hablando de cristianos, ¿no? De vida cristiana, ¿no? Que si se va a casar en el Señor, quiere decir que se case con un Cristiano. creyente, ¿no? Correcto. En el versículo 40, Pablo había aconsejado a los jóvenes que sería prudente que ellos pospusieran el matrimonio o se abstuvieran del matrimonio por completo debido a la, otra vez les menciono, situación apremiante, ¿no? Y la naturaleza transitoria de este mundo, ¿no? Acuérdense que hemos hablado del fin del mundo hace la semana pasada, ¿no? ¿No? Hemos hablado un poquito del fin del mundo. Sin embargo, el apóstol no prohibió el matrimonio, porque no puede prohibir el matrimonio. Pablo no puede prohibir el matrimonio bajo ninguna forma. De manera similar, Pablo dejó claro que no era pecaminoso que una viuda se casara de nuevo, agregando, pero en mi opinión, ella sería más dichosa si se quedara como está. Los mismos factores que le llevaron a aconsejar a una joven a no casarse aplicaban igualmente a una viuda, ¿no? Hace un ratito hemos leído que a una joven le dicen que no, mejor no se case, ¿no? Pero que ya pasa, si ya pasa cierta edad, ¿no? Si ya pasa cierto tiempo, no haría mal en casarse, ¿no? Pero siempre la recomendación de Pablo, acuérdense, todo este capítulo se lo ha pasado repitiendo, pero si pueden no casarse, háganlo, ¿no? Eso ha sido lo que más le hemos escuchado a Pablo en este capítulo, ¿no? Ay, yo estoy de acuerdo con Pablo. Sonia la Paulina. De verdad, es que vives más tranquila. Tú no sabes cómo te vas a llevar con el nuevo esposo, qué será, y ya has tenido problemas anteriores y para seguir con lo mismo, no, mejor ir uno tranquilo. A ver, déjame terminar y ahí seguimos con la conversación. Yeah. Ella sería más feliz porque no estaría presionada por las preocupaciones para con un marido cuando los cristianos eran adversados por los incrédulos en esta situación apremiante, ¿no? Además, podría dedicar sus energías al servirle al Señor sin distracciones.
Al instruir a los jóvenes que contemplaban el matrimonio, Pablo había usado la palabra, doy mi opinión, ¿no? Eso usó también en el versículo 25. Para las viudas tenía una calificación comparable, en mi opinión. Esta vez añadió la frase, y creo que yo también tengo el Espíritu de Dios. ¿Por qué dijo Pablo esto al final? La opinión de Pablo sobre estos asuntos constituía más que una observación casual, o sea, no lo hacía cualquier persona, ¿no? Lo hacía un apóstol. Y acuérdense que ¿cómo arranca la carta de Corinto, ¿no? Arranca Pablo presentándose como apóstol de Cristo, ¿no? Es decir, viene con la autoridad, ¿no? Con mensaje del Señor. Sin embargo, está claro que estaba distinguiendo entre ofrecer su opinión y citar un decreto de Dios, ¿no? Él no había dicho, Pablo no había dicho, que la esposa no se separe del esposo, lo que hemos leído en el versículo 10 de este capítulo, como una opinión, ¿no? ¿No? Porque eso es mandato de Dios. Cuando él etiquetó las palabras como opinión suya, Pablo estaba hablando de situaciones que no eran absolutamente correctas o incorrectas. Sin embargo, el mejor curso de acción para los cristianos no era una cuestión de pura indiferencia. Por ejemplo, la ocupación de batanero, ¿no? ¿Saben qué es batanero, no? Eso que está con su batán ahí moliendo granos, ¿no? En ese tiempo era un oficio importante, ¿sí? O carpintero, como Cristo. Y ya sabemos que el carpintero en esa época no era solamente carpintero, era como decir el mil oficios, ¿no? El que repara todo en tu casa ¿no? y Que demás. hacía casas de madera, el que hacía Cada casas, casa, te arreglaba la carreta, ¿no? Era como, ¿no? Eh, Era hacía los mil muebles, oficios, mil oficios, los ¿no? oficios. Entonces sería una cuestión de indiferencia para creyentes en situaciones normales, ¿no? La ocupación, o sea, tu profesión no tiene nada que ver, ¿no? Eso es lo que quiero decir con esto, ¿no? En cambio, el estado civil de alguien, dada la situación en Corinto, podría tener consecuencias que afectarían la calidad de la vida cristiana, ¿no? O sea, en Corinto no había problema según tu profesión, ¿no? El problema venía según tu estado civil, ¿no? Si eras casado, o sea, esta situación apremiante no te afectaba tanto si tenías una u otra profesión, pero sí te afectaba según tu estado civil, ¿sí? O sea, podías ser carpintero soltero, no te iba a afectar de la misma manera que ser un carpintero casado, ¿sí? Igual, un batanero soltero no le afectaba a un batanero casado, no iba a ir igual, ¿ya? Cuando Pablo expresó su propia opinión a los corintios, estos debían recibirla con seriedad y por eso cierra Pablo así este capítulo, porque el Espíritu de Dios se reflejaba en sus palabras de consejo. ¿Sí? O sea, no era un consejo de cualquiera, era el consejo de Pablo, apóstol de Cristo, que venía con el Espíritu de Dios. O sea, lo inspiraba el espíritu. Claro, pero Pablo era lo suficientemente prudente para decir, en mi opinión, ¿no? Porque él no Claro, podía, bajo ninguna circunstancia, podía decir, no se casen. Yo, no. Pablo, digo eso, mandato, no se casen porque el matrimonio es sagrado ante los ojos de Dios. Ahora, resumiendo un poco, Julio, ahí se aparece Ramón. Dime, Ramoncito. yo también, bueno, analizando un poquito, como que el mensaje da a dos tipos de cristianos, ¿ya? O sea, primero le habla a los cristianos que no son maduros en la fe, porque les habla como que si no pueden, mejor háganlo, ¿no? Cásense. Pero Ujú. también recalca al final, como lo has dicho ahora, dice, y pienso que también yo tengo el espíritu, o sea, habla a cristianos maduros que como él no se van a casar, sino se van a mantener en la obra, ¿no? A eso no sé, me pareciera ahí como que se dedica en dos tiempos, le habla, ¿no? Como al principio, ¿no? También, ¿no? Que al fin, que les dice, bueno, hagan lo que quieran, pues, ¿no? Porque su madurez espiritual, si la tuvieran fuerte en la fe, van a hacer pues lo que el Señor en un principio siempre hemos mantenido, ¿no? Instruye al niño para que
se junte con niños espirituales, que crezcan, es lo que queremos los padres, ¿no? Cuando estamos en el Señor, ¿no? Todos juntos en la escuela dominical, conozcan, crezcan, y todos con el mismo sentir y el mismo pensar, ¿no? Pero la sociedad es diferente ahora, ¿no? Lo que recalcamos, ¿no? La universidad te distrae, los amigos te distraen, y lo que aprendiste en la iglesia como que te va desviando por otros lados, ¿no? Entonces, pero a nosotros nos compete solamente mantenerlos en la fe, ¿no? ¿Ah? Entonces, por eso digo, como yo le entiendo, como que va dirigido así a dos de madurez espiritual de las personas, ¿no? Porque ahí, no, al final yo lo entiendo así, ¿no? Pero a mi juicio más dichoso será si se quedarse sola, y pienso que también yo tengo, o sea, pienso que yo también, o sea, que yo tengo, o sea, hablándole a maduros en la fe, ¿no? Porque lo que decía la hermana Sonia, ¿no? No, yo no me caso, yo me quedo así estoy bien, dice ella, ¿no? Y yo pienso que también, pues, porque somos maduros en la fe, ¿no? Aparte de la fe, ¿no? Si tú analizas, no, pues ya no tengo que criar, ya no tengo que pagar, ya no tengo que cargar, ya no tengo que llevar, o sea, me ahorro un montón de problemas, ¿no? Me quedo en la fe, estoy en el Señor, y me dedico al Señor. Porque es, hermano, y después va a estar comparando a Tabita, que ha sido una bella persona, una hermosa mujer cristiana, y después y ahora y va a querer pisar la otra. No, mejor soltero, hermano, mejor soltero. Claro, ¿no? Pero bueno, como les mencionaba en el análisis de este pasaje, y de nuevo acá sale Pablo como dando a entender de que él es viudo, ¿no? Sí, Da a entender, ¿no? sí. Entonces, Porque como judío tenía que casarse. Los judíos cumplían con el mandamiento de casarse. entonces, pero ojo que en el análisis, bueno, antes que se me vaya la idea, en el análisis, Pablo les decía, ¿no? ¿Qué pasa si, por ejemplo, se viudan jóvenes? O sea, no haría mal Ah, tampoco en volverse a casar. no, hay jóvenes es diferente, son jóvenes, pues. Claro, pero la recomendación, o sea, Pues, lo pues mira, siendo jóvenes pueden pecar, ¿no? claro, Pueden pecar, pues son tiernos, son jóvenes. Imagínate, hay gente joven que se queda viudo a los 23, 24, a veces que se han casado jovencitos, o a veces a los 30 ya están viudos, no ha habido casos. Entonces no vas a pretender que un hombre de 30 años no tenga familia, no tenga un hogar, no tenga eso, ¿no? Yo no, ya sí estoy te- chochando por yo eso estoy yo chochando y decía, ¿no? extrañando. Yo estoy extrañando Mira, lo que a mi dice nieto. Sonia, ¿no? Jóvenes. El ejemplo de casa, mi suegra se quedó viuda, creo, como a los 48, cerca de 50 años, ¿no? Y ella, pues, bueno, esposa de pastor, ¿no? O sea, estaba bien apegadita a la palabra de Dios. O sea, ella nunca se metió con nadie, ni nada, se abocó a mantener a sus hijos, a criar a los nietos, y ese fue su trabajo, ¿no? Llevarlos a la iglesia, mantenerlos en la fe, ¿no? A todos, ¿no? Por eso te digo, ¿no? O sea, lo que yo recalco acá en lo de Pablo, ¿no? O sea, le habla pues así como yo, dice, ¿no? O sea, él era un fiel al Señor, pues, ¿no? Por eso recalco esa parte, por la experiencia que hemos tenido en casa, ¿no? Vamos a decir. Sí, porque por ejemplo ahora yo tengo tiempo más de leer la Biblia, de esto, ¿no? Como no estás corriendo con la cocina, que hay que atender un chico, hay que atender otro. Es diferente, ahora tengo más tiempo y de verdad uno como abuelita comienza a guiar a los chicos, pues así es. Sonia, no vayas al club de la tercera edad, porque ahí te malogran. No voy, me aburro. Ejemplo, te cuento un caso como anécdota. La vez pasada hubo un servicio para revisarte los ojos, ¿no? Un oculista. Y fui pues al que está ahí enfrente del Corregidor. Y entonces, yo primera vez que asisto a un local de tercera edad, pues no, pues todavía no acepto que soy viejito. Y entonces entro, pues, ¿no? Y me dice, señor, ¿usted está escrito? No, yo primera vez que vengo, ay, ya pase, un montón de hojas había que escribir, los datos, todo. Ya, digo, me senté a un costadito y llegaban los viejitos, pues, ¿no? Unos ahí bien paraditos todavía, ¿no? Pero ya están vinculándose, ¿no?
Y conversaban entre ellos, pues, oye, ¿y tú con quién vas a bailar? Con fulano. No, pues yo te he visto con la otra, yo te he visto saliendo con la otra. Empezar el chisme entre ellos, pues, ¿no? Y entonces, van y viene al rato, porque fui con ella, van y viene, me dice, papá, ¿y ya te escribiste? No, digo, acá que aguantar, acá me voy a quemar, yo mejor me voy. Yo me Yo me inscribí hace años, hará como bueno, 10 aparte que años. ellos te buscan, ¿no? Bueno, esa es la parte carnal humana del servicio que dan de la tercera edad, porque los Bueno, hacen hay gente bailar, los que, hacen cantar, le dan de todo. no, Y ahí pero hay viene la gente convivencia, hay ¿no? gente que se divierte. Mira, yo me inscribí hace 10 años ahí en eso, en el adulto mayor, para llevar el curso de literatura, para escribir un libro. Entonces, inclusive hay una promoción que ha sacado su libro, hay un señor que sacó el libro, todo, porque ahí hay una chica que les enseña todo lo que es para hacer el libro. Pero ¿sabes qué pasó? De que a la hora de recibir la clase, unos viejitos se dormían y después despertaban, ¿ya? Después otros, la memoria. Entonces, yo estaba más joven, porque te estoy hablando de hace 10 años, ¿no? Entonces, yo salí otro deprimido, otro que le temblaba la mano y dije, Dios mío, ¿dónde me he metido? Porque sabes que psicológicamente ya te vas contagiando, ya te sientes así, pues, que estoy así a ese punto, no, no. Ya estaba buscando tu bastón, ya estaba buscando tu bastón. No, yo dejé lo dejé de hacer, pues. No, lo dejé de ir, ya, de verdad me deprimía. Y a la hora de actuar, porque hay que presentarse, hay que hablar, hay que, por ejemplo, yo me puse a contar un cuento y hay que hacer la mímica del cuento, y ellos también, pues, pero comparándome con ellos, yo los veía, no, dije no puedo estar en un sitio donde yo me voy a deprimir, ¿no? Al lugar de salir con ánimo, voy a salir más deprimida, definitivamente. Bueno, y de ahí han hecho pareja otra vez, porque yo conozco amigos que se han, asistiendo, ya después han formalizado hogares, ¿no? De O sea, repente, te vas a hay, compenetrar con esas cosas, vas a caer, pues, ¿no? Pero si te mantienes en las cosas de la iglesia, el compromiso con el Señor, va a ser diferente, pues, ¿no? Yo pienso que Pablo recalca siempre eso, ¿no? Para la obra, como dice en otro texto, ¿no? Para la obra del Señor, ¿no? Y son acuérdense, chistosos. claro, y acuérdense también de que mencionó Pablo, en la miércoles pasado lo vimos, que decía, ¿no? Los que son casados, como si no estuviesen casados, ¿no? ¿No? El que tiene plata como que no la tiene, ¿no? El que compró cosas como que no las compró, porque no se trata de ni de tu vida ni del matrimonio, no se trata al final de eso, sino se trata de la obra, ¿no? O sea, es muy fácil perderse en lo que decíamos el miércoles pasado, muy fácil perderse en las preocupaciones del mundo, ¿no? Sí, ¿No? te estresan. Es fácil perderse, ¿no? Porque somos seres humanos, ¿no? En el día a día nos perdemos, ¿no? En las preocupaciones nos perdemos, ¿no? ¿Cuántas veces habremos ido, ahora pasó el día, ¿no? Eh, inmiscuidos en tantas cosas que nos hemos olvidado de repente ese día de orar. Sí, pasa. Pasa, ¿no? Me he olvidado de tomar la pastilla. Te olvidas de tomar, no se olvida de tomar la pastilla para la presión, ¿no? Claro, Entonces, para la tiroides, para la presión. Ay, diablo. ¿Sabes qué? A mí me tiene así estresada con esto de mi nieta, porque que sí que ahora el vestido de la promoción, que la reunión de no sé qué, que ahora que necesito un vestido para bailar la marinera, y entonces todas esas cosas me sacan pues de mi, ya no tengo edad para estar preocupando. Termino con el... no, ya no, pues ya. Pero en fin, pues. Es lo que te toca, Sonia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer. Voy a hacer un breve esquema de lo que hemos leído hoy, capítulo 7. Y si ustedes recuerdan, el capítulo 7 arranca eh, hablando Pablo de sexualidad, ¿no? ¿Por qué? Porque la sexualidad en Corinto era un poco, eran indulgentes consigo mismos, ¿no?
¿no? Así como consideraban el sexo como cualquier instinto más, como el agua, como tener hambre, como tener sed, como no, como tener sueño, como tener frío, tener calor, ¿no? ¿No? Que hay que contrarrestar o satisfacer ese instinto, ¿no? Así era la sociedad grecorromana en general, ¿no? Y Corinto en particular, ¿no? Entonces Pablo dice, como el deseo es fuerte, mejor que cada uno se abstuviera de tener relaciones sexuales, ¿no? Pero como el deseo es fuerte, cada uno tenga su esposo o su esposa, ¿no? Porque Pablo aconseja, ¿no? Pablo aconseja, bueno, sería que quede como yo, que yo tengo autocontrol, tengo el don de la, ¿no? ¿no? Tengo este don que puedo controlarme, pero yo sé que ese don no es de todos, depende de unos pocos, entonces mejor es que cada uno tenga su esposo y su esposa, ¿no? Para no quemarse, ¿no? Y usa textualmente la para quemarse, ¿no? También dice, sigue hablando de sexualidad y habla dentro del matrimonio que uno no debe negarse uno al otro, ¿no? Salvo de mutuo acuerdo que esto sea para orar, ¿no? Pero siempre y cuando sea de mutuo acuerdo, ¿no? ¿No? O sea, uno no puede unilateralmente decir, no voy a orar, no quiero saber nada contigo, me duele la cabeza, ¿no? Entonces, no puede pasar eso, ¿no? Porque también el sexo está dentro de la bendición de Dios, ¿no? En el matrimonio estamos hablando, dentro de la bendición de Dios. ¿Qué más da? Pasamos al versículo 8, donde da consejo para los solteros, viudos y casados, ¿no? Habla de los viudos, ¿no? Ahí donde el primer indicio, el primer poquito que se nos prende decir que Pablo es viudo, ¿no? Porque sería, Pablo dice en el versículo 8, que bueno sería que se quedaran como yo, ¿no? Cuando está hablando de los viudos, ¿no? Entonces, habla también de que bueno, hay viudos que recurren pues, servicios de prostitutas, ya hemos hablado de eso, que es hacerse una sola carne con la prostituta. Entonces, en esos casos, si ve que no puede controlar, que no puede controlarse, mejor es que se case, ¿no? ¿No? Y ojo que también dice que el que está casado no debe separarse de su esposa, ¿no? Si se separasen, porque Pablo también da esa opción, que se vuelva a casar, no, por dicho, que no se vuelva a casar, o que se reconcilie, ¿no? ¿No? También ha hablado Pablo, versículos de 2 al 16, de consejos de personas que están casadas con alguien que no es cristiano, ¿no? Entonces, dice que esta persona, siendo el esposo o la esposa que es cristiano, casado con alguien que no es cristiano, que santifique ese matrimonio, ¿no? Que no se separe de ese esposo, ¿no? Que quién sabe que ese matrimonio introduce la bendición de que el esposo de esa persona, el esposo o la esposa que no cree en Dios, que es incrédulo, que no es cristiano, eh, que crea, ¿no? Los hijos no son impuros dentro de este matrimonio. El sexo dentro de este matrimonio donde hay cuyo desigual tampoco es santo, ¿no? No es considerado mal ante los ojos de Dios, ¿no? Y termina esto diciendo Pablo, ¿acaso no sabes tú, mujer, si salvarás a tu esposo, cómo no sabes, hombre, si no salvarás a tu esposa, ¿no? Entonces, hay que, ¿no? Y hemos hablado también de que Pablo da una recomendación de que, pero si por conservar la paz, ¿se acuerdan que hicimos un pequeño debate sobre el de conservar la paz, ¿no? Esta persona no creyente decide irse, ¿no? Pues que Pablo decía, bueno, porque se separen, y algunas personas lo habían tomado como una licencia, y además le habían puesto el nombre como licencia Paulina, ¿no? De que, uno de este creyente se fue y no, y yo me puedo ver a casar. No es tanto así porque debemos considerarlo como hemos tomado antes, ¿no? Pues el matrimonio, si hay separación,
que no sea por fornicación o sea porque alguien uno de los esposos, uno de los cónyuges se muere, la condición es o te reconcilias o permaneces soltero, ¿no? Seguimos rápidamente. Dios nos llama a cada uno en ciertas circunstancias. Pablo también toca ese tema, ¿no? ¿No? ¿Aló? ¿Sí? El que es judío, ¿no? Quiere que seguir conservando sus tradiciones siempre y cuando no afecte su vida cristiana, puede seguir conservando sus tradiciones, ¿no? Puede, ¿no? Vestirse como judío, lucir como judío, no va a borrarse la circuncisión, ¿no? Puede sentirse orgulloso de su herencia judía. Igual nosotros, ¿no? Somos, culturalmente tenemos una forma de ser, tenemos un carácter, ¿no? Nos hemos conocido a Cristo de repente solteros, casados. El ser cristiano ahora no implica que cambiemos eso por ser cristianos exclusivamente, ¿no? O sea, yo soy cristiano, me conocí a Cristo soltero, pero no por ser cristiano me he tenido que casar. O sea, no hay obligación de casarme por ser cristiano, sino por un proceso normal, creo, de enamoramiento y demás, ¿no? Pero no por ser cristiano me tengo que casar, ¿no? No por ser cristiano me tengo que separar de mi esposo que no es cristiano, ¿no? O mi esposa que no es cristiana, ¿no? Así no funciona, ¿no? Permanezcan juntos, ¿no? Permanezcan en la situación en la que están. Rápidamente, Pablo da instrucciones a los solteros, ¿no? A las solteras también, ¿no? Si pueden, no se casen, pero si te casas, no pecas, ¿no? Hay una situación apremiante, acá se menciona por primera vez la situación apremiante, la cual haría difícil el matrimonio. Pablo nos recomienda el que tiene que estar, que el tiempo se acorta, ¿no? Los cristianos vivían constantemente pensando que el fin del mundo estaba a la vuelta de la esquina, lo cual nos hace pensar, lo cual nos debería llevar a pensar que el fin del mundo es un proceso en marcha, ¿no? No es un evento aislado. El fin del mundo comenzó con la llegada de Cristo, comenzó en la iglesia. Entonces el cristiano debe pensar en que el fin del mundo está cerca y que debe practicar la piedad para que el mundo actual sea mejor y para que Cristo nos encuentre a nosotros eh, como esa iglesia que Él quiere, ¿no? Iglesia sin mancha, ¿no? Pura y sin mancha, ¿no? ¿No? Entonces Pablo nos dice que como el fin del mundo está cerca, que debemos enfocar nuestros esfuerzos, nuestra mente, nuestra, nuestra vista a la obra del Señor, ¿no? El que está casado, que no como si no estuviera casado, el que disfruta este mundo como si no lo disfrutara, y porque el mundo que conocemos está por desaparecer, ¿no? Y citamos Juan, y eso sí lo vamos a leer porque es importante. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17, dice, el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y terminamos, o sea, haciendo recapitulación de lo que hemos visto de que debemos dedicarnos al Señor. Esa debe ser nuestra preocupación principal, dedicarnos al Señor, ¿no? Porque pone ejemplos, ¿no? Pablo, de que no es lo mismo que una mujer casada, la dedicación de una mujer casada de una mujer soltera o de un hombre casado a un hombre soltero, porque tanto hombre como mujer casado tienen que dedicarse a su familia, ¿no? ¿No? Y es normal. Hombre o mujer casado tiene que preocuparse por el otro, por su seguridad, por su salud, ¿no? Porque tenga un plato de comida en la mesa, ¿no? Y todas esas cosas que podrían a veces, imagínense ustedes, ¿no? Que el esposo o la esposa estuviera en peligro tal de que hiciera que esta persona niegue a Dios, ¿no? O sea, niega al Señor y tu vida y de tu familia, es muy probable, hermanos, que ante esa situación
nos veamos tentados a negar a Dios. Quizás sea esa la situación apremiante que habla tanto Pablo, pero como la Biblia no lo dice, nosotros como Iglesia de Cristo nos decimos más allá de lo que la palabra dice, ¿no? Pero esto podría ser un ejemplo, ¿no? Y cerrando con lo que hemos terminado el día de hoy, ¿no? Entonces, ¿alguna idea que tengan, una cosa que tengan en general de este capítulo 7? A mí en lo particular me sorprendió bastante que, no me sorprendió, pero digamos que muchas veces no solemos hablar de sexualidad, eh, y la Biblia habla de sexualidad, ¿no? Y yo creo que debemos hablar eh, con los jóvenes, ¿no? Con los jóvenes que están, pues, por casarse, ¿no? Que la Biblia también habla de esos temas, ¿no? Así que tenemos un buen ejemplo en este capítulo 7 de Corintios, ¿no? No para desanimarlos a casarse, sino que matrimonio implica muchas cosas, ¿no? Hermano, los escucho, porque yo hablo mucho y después divago. Quiero entender algo, Julito. Ujú. Cuando Pablo manda la carta a los Corintios, o sea, dirigida creo a uno de sus jefes que dejó ahí en la iglesia, se basaba solamente a los cristianos, no a la gente del mundo, porque en Corinto no todos eran cristianos, pero ¿no? Claro, la manda a la iglesia de Corinto. Iglesia de Corinto. Ujú. Ahora, mencionan, como hoy en día hay un matrimonio civil, hay un matrimonio religioso, católico, como le llamen. Ahí no mencionan las dos uniones de pareja, ¿no? Los dos caminos a seguir, digamos, del matrimonio, ¿no? Solamente habla del casamiento ante Dios, ¿no? No, Matrimonio es que no había matrimonio civil. no había, ¿no es cierto? Hoy en Cuando día hay les, muchas, cuando les comenté el tema de que, por ejemplo, uno de los dos esposos no cree, ¿no? Es incrédulo, ¿no? Bastaba con que se fuera para que ese matrimonio ya se rompa. Bastaba con que se fuera, porque la sociedad no normaba el matrimonio, ¿no? Era un asunto de religiosidad, o sea, un asunto de fe, o sea, es que entendamos el Israel, o sea, las leyes que las hacían, las controlaban los levitas, o sea, los sacerdotes. Era una sociedad teocrática, ¿no? Entonces, la ley de Moisés era la ley. Por eso que decimos la ley. O sea, no estamos diciendo la ley civil y la ley religiosa. No, era la ley a secas, ¿no? Porque esa era la ley general. ¿Sí? Entonces, no existía un normamiento civil o civil dentro de la sociedad, porque entendíase que toda la ley era la ley de Moisés, ¿no? La ley de los escribas y fariseos, ¿no? Los que eran sus normas y demás, ¿no? Los cuales Jesús también criticó duramente, porque ya había un momento que los escribas y los fariseos interpretaban la ley y hacían cada norma increíblemente absurda, ¿no? O imposible de practicar, ¿no? ¿No? Ya contaba inclusive los pasos que no podían dar en Sabbat y demás, ¿no? Pero no traslademos a cómo funciona el día de hoy la sociedad, ¿no? O sea, acá hay un matrimonio que está normado bajo las leyes peruanas y hay otro matrimonio que está, pues, bajo el credo que cada uno practique, ¿no? Entonces te puedes casar por católico, te puedes casar por cristiano evangélico, te puedes casar por judío, te puedes casar por musulmán, o lo que sea, lo que tú practiques, te puedes casar, te puedes casar en cirugía y demás, ¿no? todo eso Mormón. aprueba. Ujú. El hecho es que para que no te quemes, como dice, tienes que estar casado. Así es. Entonces el matrimonio era un punto de vista religioso.
Ramoncito creo que decir algo. Ahí está. Abre el micro. Julio, Sí, cuando Ramoncito. hablamos de adulterio, es ¿cuál de los matrimonios? El matrimonio, o sea, en ese tiempo, Parece. Era o en una ese cosa. tiempo o actual, o sea, No, pues, matrimonio. tenemos nosotros que aplicar a nuestro tiempo, ¿no? ¿Cómo aplicas la Biblia en tu tiempo si tú quieres mantenerte en las cosas del Señor, ¿no? Ujú, Hay muchas cosas que ahora hemos visto que en ese entonces, porque así lo has enseñado y así es cierto, ¿no? ujú. Pero estamos en el 2022, Ajá. ¿no? Y lo que preguntó el hermano también, ¿no? ¿A cuál se refiere, no? O sea, habla de matrimonio, pero adulterio es convivencia, ¿no? Claro. Ya, entonces, No, perdón. Adulterio, adulterio es bueno, cuando la estás convivencia, casado. mejor dicho, la Ah, convivencia, esa es fornicación. ya, la Es convivencia, muy. vamos a no, la convivencia, ¿no? Es pecado, Desde el punto de vista cristiano, sí. ya, pues. Y si te casas civil, Y ya, pues sigue te siendo casas. pecado porque no es No, cristiano, no. ya, por eso, pues, a eso iba yo, ¿no? Claro, O a sea, ver, es que cuando. A ver, es que eso hay que hacer un estudio sobre matrimonio. De hogar eso yo lo llevé a hogar cristiano. ¿Cuál es ya, el tema? El cristiano primero se somete, o sea, primero se somete a Dios, ¿no? Pero como cristiano también te sometes a las leyes y regulaciones de un país donde estás, ¿no? ¿Qué es matrimonio para el país donde está el matrimonio civil? Porque ese es el que está normado bajo las leyes de un país, ¿no? Entonces, todas las denominaciones, incluyendo, o sea, denominaciones y nosotros como Iglesia de Cristo, ¿qué te van a decir? Cásate primero civil, ¿no? Siempre. claro, o sea, para la ley del Mm. hombre lo que vale, pues, ¿no? O sea, para cualquier trámite, para cualquier cosa, pues es Mm. lógico, ¿no? No, Mm. claro, porque, por ejemplo, ¿no? Yo hablo en mi caso particular. Sí, sí, Y te ríes porque tú sabes cómo fue mi caso. sí. Yo en Ya, principio, o sea, eh, yo no me iba Pelea, a casar, yo no me iba a casar en la fecha que me casé, pero ¿qué pasó? Paul llamó por teléfono, dijo, Paul, tú sabes que Paul hay un cariño especial a la familia por Paul Dowell, ¿no? Y Paul dijo, bueno, yo voy a estar en Lima tal fecha, y se nos prendió el foquito de la isla y me dijo, bueno, Paul va a estar aquí, ¿quién más que Paul que nos case? Pero esto sin pensar, pues, sin haber hecho ningún trámite de civil ni de nada, pues, ¿no? Entonces ya, pues, acá, a Paul le consultamos, ¿te parece bien? ¿Te parece perfecto? Acá, pum, pum, pam. Y dijimos, bueno, haremos también el trámite al paralelo de civil. Y si nos dan para antes o después, ya, pues no. ¿Hay algún problema? Pues no, no hay ningún problema. No, resulta que, ¿no? Hubieron voces en la iglesia, voces en la iglesia, condenando lo que habíamos hecho, ¿no? ¿Por qué? Le lo voy a contar como anécdota porque ya a estas alturas de la vida, ya con 9 años de casado me da risa, ¿ya? ¿Ya? Ya porque viene el tema del matrimonio aquí en Corinto, ¿no? ¿Cómo se van a casar por religiosos? No se han casado civil. ¿No? Pero resulta que como Dios es grande y bueno con nosotros, o fue grande y bueno con nosotros, el trámite de civil salió antes que el caso de matrimonio religioso. O sea, yo me casé en matrimonio religioso un sábado, me casé, creo, civil un jueves. Si mal no recuerdo, fue un día o 2 días antes, ¿no? Y, y me casé entonces, porque Dios es bueno y grande, me casé civil antes que religioso, ¿no? O sea, lo cual me da a pensar, bueno, que Dios le agrada que primero cumpla las leyes antes de que. No, o sea, nunca sale tan rápido un matrimonio civil, pero en mi caso salió bien rápido. Sí, salió bien rápido, ¿no? Y bueno, que ayudó un poco que dijeron, oh, sí, trabajaba en esa época, pues, no sabía que trabajaba en la municipalidad, salió rápido. Pero siempre va a ser así, ¿ah? Cuando se va a casar, es decir, en Estados Unidos es diferente porque en Estados Unidos te casan y ni siquiera tienes que ir
un Te papel. casas en Te la fue, esquina. en tu casa, te fue un papel el testigo, ya te casaste, ya, pues. O sea, Nada más. hay ciertas personas que tienen, los pastores, por lo general, tienen un poder civil para firmar un papel y ya están casados. Te vas a la corte y te dan una autorización. Claro. No, O sea, cualquier persona que hacen una evaluación y si aprueban, los autorizan a casar. claro. Entonces, esa persona que está autorizada firma, ¿no? Sí. Pero el Perú no es así, pues, ¿no? Entonces, acá el que vale, en realidad, el que vale es el matrimonio civil, ¿no? Ahora, uno siempre quiere casarse ante Dios, ¿no? O sea, el cristiano siempre va a querer estar ante Dios, ¿no? Casarse, ¿no? Así que nos casamos 2 veces, ¿no? Civil y religioso, ¿no? Así nos casamos la mayoría de nosotros, ¿no? Sí. Pero, Civil se digamos, pero en puede mi caso, vos digo, y religioso, Ramosito se ¿no? ríe, y Juanito también se debe acordar que pues hubieron voces, bueno, de repente, como digo, cada matrimonio es una historia, es un proceso de cada quien y ¿Qué no hay pasa? que Que también, adelantarse a juicios, pues, ¿no? Julio, a veces una vez me dijeron en la puerta de una iglesia, un hermano antiguo en la iglesia de Cristo me dijo, hermano Ramón, no te sorprendas que la modernidad ingresa también a las iglesias y avanza con el crecer de todos, ¿no? O sea, hay cosas que a veces todavía nos mantenemos en antaño, ¿no? Porque antaño sabemos y lo practicamos, ¿no? De que en las cosas de la fe, en las cosas del Señor también han sido un poco más encasilladas, ¿no? A lo que dice, ¿no? La Biblia, sí, no tanto así que hay congregaciones que a los hombres los sientan en un lado y a las mujeres en otro, que te prohíben ir hasta la playa porque dice que la hermanita está con paños, ropas de baño, que después cuando van al culto, la están mirando y se están imaginando que están en la playa y cosas así que se mantienen así tajantes en las cosas, pues, muy cerradas, ¿no? Y ahora es diferente, pues, ¿no? Y cada sociedad es diferente. Acá Perú es diferente, Estados Unidos es diferente. En Europa también es diferente, ¿no? Claro, Entonces, pero como seguir respondiendo un poco a tu pregunta, Ramón, en nuestra sociedad actual, siglo XXI, 2022, es la ley civil, digamos que tiene que uno cumplir primero la ley civil, o procurar cumplir primero la ley civil a la religiosa, porque en la ley civil sí hay un sustento legal, documentario, no solamente para el matrimonio, sino para la familia, ¿no? Entonces, pero bueno, en mi caso particular, o sea, al final sí me casé civil antes del matrimonio religioso, ¿no? Por 2 días de diferencia. a callar a los fariseos. Así es, hermano, así es. Bueno, hermanos, se hizo tarde, se hizo tarde. Sí, son 20 para las 9 ya. Creo que ha sido una clase, sin querer fue una clase larga, a pesar que hemos leído 4 o 5 versículos nada más. No, 4, o sea, 5 versículos. Este, estoy tratando de llevar, ya tengo acá el documento del capítulo 7. Lo estaré sacándole copia estos días y entregándolos el día domingo, Dios mediante. Hermano, nos despedimos. Cuídense mucho. Gracias Gracias, Julio, por tiempo. no, gracias a ustedes Gracias, Julito. por compartir este tiempo conmigo para un poco estudiar todo. Bueno, de estudiar, yo también me incluyo en el estudio, porque no me creo yo intérprete de la palabra, ni mucho menos. Pero Gracias, Julito. nos ayudamos un Que poquito. Dios te bendiga. Sabes que estaba escuchando todo mientras que he venido a recoger a Morgan caminando de mi casa acá a Wong. He venido de la casa corriendo, camino y camino. Cuidado, Porque Sara, es no muy, corras. no, es que a las 9 termina la clase. Hoy día le han hecho quedar 2 horas más de marinera y no va a regresarse sola, así que ya le falta poco para esperar la calle. Ah, ya, listo. Un poco ahí Sí, quemando tiempo. pero venía escuchando todo. Gracias, Ya son. gracias. Nos vemos, Mariela, nos vemos, Roxana.
Nos Chao, vemos. Ramoncito. Buenas noches Juanito. con todos. Mariela, Nos Rosana, vemos el domingo. Nos vemos, hermano. Hasta hermano luego. Ramón. Domingo, hermano. Bendiciones a todos. Chao, chao, chao con todos. Si me he olvidado de alguien, con todos. Chao, Julito. Chao, chao, Sonia. Nos Al vemos. domingo. Al Chao, domingo. Juancito. Chao, chao. No sé quién más gracias.